Primer testimonio. Trabajo como técnico en una empresa grande. Una noche, mientras estaba en casa relajándome después de un día cansado de trabajo, recibí una llamada urgente de mi jefe. Su voz estaba cargada de tensión cuando me pidió que fuera a la oficina inmediatamente para resolver un problema técnico en uno de los computadores principales. La urgencia en su voz me inquietó. Normalmente, los problemas técnicos pueden esperar hasta el siguiente día hábil, pero esta vez era diferente. Había algo en la urgencia del pedido que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Sin embargo, como buen empleado, dejé de lado mis preocupaciones y me preparé para enfrentar lo que fuera que me esperara en la oficina desierta durante la noche. Al llegar al edificio de la empresa, noté que la noche estaba particularmente oscura y silenciosa. Las luces de la oficina estaban tenues, creando sombras inquietantes en los pasillos vacíos. Aunque estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde, esta vez todo parecía diferente. Entré a la oficina y fui recibido por el aire frío y solitario. El silencio era casi palpable, roto solo por el sonido de mis propios pasos resonando en los pasillos. Era como si el propio ambiente estuviera observándome, esperando algo más allá de la comprensión humana. Me dirigí hacia el computador principal, ubicado en una sala aislada al final del pasillo. A medida que me acercaba, una sensación de opresión se intensificaba, como si algo estuviera a punto de suceder. En el fondo de mi mente, una voz susurraba que no estaba solo en ese lugar desierto. Con un leve temblor en las manos, abrí la puerta de la sala y entré. El computador principal estaba encendido, iluminando la sala con su luz fría. Me senté frente a la pantalla y comencé a revisar los registros de errores, tratando de encontrar el origen del problema que había reportado el jefe. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mientras examinaba los archivos del sistema, vi la presencia de carpetas y documentos que nunca había visto antes. Archivos con nombres enigmáticos y símbolos oscuros llenaban la pantalla, como si estuvieran clamando por atención. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando abrí uno de esos archivos. El contenido era perturbador, revelando secretos oscuros de la empresa que nunca imaginé que existieran. Información confidencial, transacciones ilegales y registros de actividades sospechosas aparecían en la pantalla, envolviéndome en una red de corrupción y decepción. Mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había descubierto, una sensación de paranoia comenzó a infiltrarse en mi mente. Ya no estaba solo en la sala. Una presencia invisible parecía estar sobre mí, observando cada movimiento que hacía. Con el corazón acelerado, me volví hacia la puerta, esperando ver alguna forma siniestra acechando en las sombras, pero no había nada allí, excepto la oscuridad impenetrable del pasillo desierto. Estaba solo con el computador poseído, sumido en una pesadilla de la cual no había escapatoria. Mientras luchaba por encontrar una salida, una voz susurrante resonaba en mi mente, advirtiéndome que no debía tocar cosas que no comprendía. Pero ya era demasiado tarde. Yo había despertado algo más allá de mi entendimiento, algo que ahora estaba decidido a consumirlo todo. Mientras seguía mirando los archivos perturbadores en la computadora, una sensación de inquietud me invadía. Cada carpeta que abría revelaba secretos más oscuros que el anterior, mostrando las partes más oscuras de la empresa. Entre los documentos encontré pruebas de corrupción, sobornos y hasta actividades ilegales relacionadas con altos ejecutivos de la empresa, transacciones financieras sospechosas, contratos falsificados y reportes manipulados. Todo esto mostraba una red de mentiras cuidadosamente tejida para ocultar la verdadera naturaleza de los negocios de la empresa. Mi estómago se revolvía mientras procesaba la información. Mientras pensaba en esto, sentía que el peligro estaba cerca. Sabía que estar metido en estos archivos podría poner mi vida en riesgo, pero también sentía que tenía que revelar la verdad al mundo. Fue entonces cuando oí un ruido en el pasillo. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero hizo que mi corazón se acelerara de miedo. Con las manos temblando, miré hacia la puerta, esperando ver alguna figura oscura aparecer de la nada. Pero el pasillo estaba vacío, igual de oscuro que antes. Decidido a descubrir de dónde venía el ruido, me levanté de la silla y me acerqué a la puerta con cuidado.
Cada paso que daba aumentaba mi miedo, alimentado por la incertidumbre de lo que podría encontrar al otro lado. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta lentamente y miré afuera. El pasillo estaba desierto y envuelto en una quietud perturbadora. Pero entonces un movimiento rápido al final del pasillo llamó mi atención. Una figura difusa parecía moverse en la oscuridad, deslizándose silenciosamente hacia mí. Mis músculos se tensaron de puro terror mientras observaba a la figura acercarse. Su rostro estaba oculto en la sombra. Sin pensarlo dos veces, retrocedí a la sala y cerré la puerta con fuerza, bloqueándola. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba controlar mi respiración acelerada. Sabía que no estaba a salvo allí. Algo maligno estaba acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacarme. Mientras permanecía encogido en la sala oscura, rodeado por una atmósfera de terror, mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente en mi bolsillo. Una ola de alivio momentáneo recorrió mi cuerpo, pensando que podría ser una llamada de emergencia o ayuda finalmente llegando. Con los dedos temblorosos, saqué el teléfono y miré la pantalla. Sin embargo, la esperanza se convirtió en horror al ver que no había una llamada de emergencia, sino un mensaje extraño y siniestro de un número desconocido. El texto decía: «Descubriste demasiado, es mejor que te detengas ahora antes de que sea tarde». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía y releía el mensaje, tratando de entender lo que significaba. Antes de poder procesar completamente el mensaje, un nuevo sonido resonó por el pasillo. Esta vez no era solo un ruido lejano, sino un sonido claro y amenazador, como si algo se estuviera acercando rápidamente. Mi corazón se aceleró mientras me levantaba de la silla, con los músculos tensos y los sentidos alerta para cualquier señal de peligro. Sabía que no podía quedarme allí esperando pasivamente mientras el peligro se acercaba. Con pasos rápidos y silenciosos, me acerqué a la puerta y presioné mi oído contra ella, tratando de escuchar cualquier señal de actividad afuera. El pasillo estaba extrañamente silencioso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, un leve crujido resonó en la sala, seguido por el sonido de algo raspando contra el suelo del pasillo. Mi estómago se revolvió de miedo mientras retrocedía instintivamente, con mi cuerpo tenso y listo para el enfrentamiento inminente. Fue entonces cuando una figura oscura apareció de la nada, emergiendo de las sombras como una criatura de una pesadilla. Sus ojos brillaban con una luz siniestra, fijos en mí con una intensidad que me enviaba escalofríos por la espalda. Un grito quedó atrapado en mi garganta mientras me encogía contra la pared, incapaz de apartar la vista de la figura aterradora frente a mí. Sabía que estaba ante algo que iba más allá de la comprensión humana, algo siniestro y maligno que no pertenecía a este mundo. Con el corazón en la garganta me preparé para el enfrentamiento final, sabiendo que mi única oportunidad de sobrevivir era enfrentar el horror de frente. Pero a medida que la figura se acercaba lentamente, me di cuenta de que estaba al borde del abismo, a punto de sumergirme en una pesadilla de la cual tal vez nunca pudiera escapar. Mientras la figura siniestra se acercaba lentamente, mi mente luchaba por encontrar una salida a esa situación desesperada. Cada latido de mi corazón en el silencio tenso de la sala, mientras trataba de reunir valor para enfrentar lo desconocido, me parecía cada vez más difícil. Sin pensarlo dos veces, di un paso hacia atrás, alejándome de la figura oscura que se movía hacia mí. Mi mente gritaba que debía correr, encontrar una ruta de escape y escapar de esa pesadilla viva, pero mis piernas se sentían pesadas, incapaces de moverse. Fue entonces cuando una idea desesperada se formó en mi mente. Recordando la ventana de la oficina, me di cuenta de que era mi única oportunidad de escapar de esa sala y del horror que se aproximaba. Con una determinación renovada, forcé a mi cuerpo a moverse, corriendo hacia la ventana mientras la figura se acercaba cada vez más. Mis manos temblaban mientras trataba de girar la traba de la ventana frenéticamente, con la esperanza de que se abriera. Un suspiro de alivio salió de mis labios cuando la ventana cedió,
abriéndose para revelar la oscuridad de la noche afuera. Sin dudar, me lancé a través de la abertura, sintiendo el aire frío de la noche golpeando mi rostro. Al caer hacia el suelo, el impacto fue duro y doloroso, pero apenas sentía el dolor mientras me levantaba rápidamente y corría hacia la calle desierta. Mi corazón seguía latiendo con fuerza dentro de mi pecho, la adrenalina bombeando en mis venas mientras corría lo más rápido que podía sin mirar hacia atrás. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar de ese edificio y del terror que lo acosaba. Cada esquina que giraba parecía alejarme más de esa pesadilla viviente, pero sabía que no estaría a salvo hasta estar lo suficientemente lejos de ese lugar maldito. Después de una carrera desenfrenada que pareció durar una eternidad, me encontré parado en una calle desierta, jadeante y exhausto, pero seguro por el momento. Miré hacia atrás en dirección al edificio siniestro, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Sabía que esto no era el final de mi sufrimiento, que la pesadilla estaba lejos de terminar, pero por ahora estaba libre de esa sala oscura y de la presencia siniestra que la acosaba. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte distante, supe que había sobrevivido a una noche que nunca olvidaría. Las primeras luces del amanecer tiñeron el cielo con tonos suaves de naranja y rosa. Encontré un banco vacío en un parque tranquilo y me senté para intentar juntar los pedazos de mi mente fragmentada. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Recuerdos vívidos de esa sala oscura y de la presencia siniestra que me perseguía. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Los archivos perturbadores que aparecieron en la pantalla del computador, la memoria de las palabras e imágenes sombrías que llenaron la pantalla del computador, comenzó a resonar en mi mente, revelando oscuros secretos de la empresa donde trabajaba. Era como si un velo se hubiera levantado, exponiendo una realidad aterradora que estaba oculta en las sombras. Decidí que debía exponer lo que vi aquella noche, irregularidades, pruebas de que algo no era de este mundo. Hasta hoy aún tengo pesadillas con todo lo que ocurrió esa noche. Segundo testimonio. Trabajo como vigilante nocturno en un edificio residencial en el centro. Mi rutina es bastante tranquila. Recibo entregas, atiendo llamadas ocasionales y me encargo de la seguridad de los residentes durante la noche. Sin embargo, una noche en particular cambió todo. Era una noche común de trabajo cuando empecé a recibir reportes extraños de los residentes sobre el elevador del edificio. Según ellos, el elevador estaba funcionando de manera autónoma, llevando a los pasajeros a pisos que no estaban registrados en el sistema del edificio. Pensé que solo eran historias exageradas, pero a medida que avanzaba la noche, los reportes se volvían más frecuentes y detallados. Decidí investigar por mi cuenta lo que estaba pasando con el elevador. Mientras hacía mis rondas por el edificio, noté una atmósfera pesada y una sensación de inquietud en los pasillos. Cada vez que me acercaba al elevador, escuchaba ruidos extraños y sentía escalofríos en la espalda. Al examinar el panel de control del elevador, noté que las luces indicadoras parpadeaban de manera irregular y que el elevador parecía moverse sin ningún comando. Me sorprendió la situación y decidí vigilar de cerca el comportamiento del elevador durante el resto de la noche. Conforme avanzaba la noche, los reportes sobre el elevador se volvieron aún más alarmantes. Los residentes afirmaban haber visto figuras oscuras dentro del elevador, y algunos incluso dijeron que fueron llevados a pisos desconocidos antes de poder salir. Decidí revisar las cámaras de seguridad del edificio para tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Para mi sorpresa, las grabaciones mostraban al elevador funcionando solo, con las puertas abriéndose y cerrándose sin intervención humana. No había señales de personas entrando o saliendo del elevador en esos momentos. Decidido a resolver el misterio que había estado atormentando mi mente por días, entré al elevador del viejo edificio, justo cuando estaba listo para uno de sus viajes nocturnos. El interior estaba iluminado por una luz tenue que apenas lograba dispersar las sombras en las esquinas. Con manos temblorosas, presioné el botón del último piso.
un nivel del edificio que, según contaban, había estado desocupado por años. Mientras el elevador subía lentamente, sentí como una sensación de miedo y aprensión se apoderaba de mí, haciéndome dudar de mi decisión. Cada piso que pasábamos parecía alargar la tensión, con el sonido del motor del elevador incrementando el latido de mi corazón. El elevador se detuvo con un sonido seco, y las puertas se abrieron revelando un pasillo oscuro y desierto. El aire era pesado y frío, como si nadie hubiera estado allí en décadas. No había señales de vida, ningún sonido aparte de mi respiración agitada y el eco de mis pasos al salir del elevador. Intenté regresar, pero el elevador se negó a responder a mis comandos. Los botones no funcionaban y las puertas permanecían obstinadamente cerradas. Atrapado en un piso desconocido, el pánico comenzó a dominarme mientras buscaba desesperadamente una salida. El pasillo parecía interminable, con puertas cerradas a ambos lados que no se abrían, sin importar cuánto lo intentara. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, llamándome por mi nombre. La voz era suave, pero había algo inquietante en su tono. Algo que prometía un viaje más allá de la comprensión humana. El corazón me latía con fuerza. Cada latido resonaba en mis oídos mientras luchaba contra el impulso de responder a la llamada. Rechacé la oferta sobrenatural, sintiendo que aceptar podría llevarme a un destino del que no habría retorno. La voz insistía, pero mi determinación de escapar era más fuerte. Comencé una búsqueda frenética por una forma de salir de aquel lugar. Cada rincón del pasillo parecía idéntico al anterior, y por un momento pensé que nunca encontraría una salida. Sin embargo, mi persistencia finalmente rindió frutos cuando descubrí una puerta de emergencia al final del pasillo. Con una mezcla de alivio y terror, empujé la puerta, encontrando una escalera que descendía rápidamente hasta el vestíbulo del edificio. Al regresar a mi puesto de trabajo, sudoroso y con el corazón aún acelerado, noté que el elevador había vuelto a funcionar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Tercer testimonio. Trabajo como operador de una central de emergencias en una pequeña ciudad. Durante mi turno nocturno, todo transcurre con la rutina habitual. Respondo llamadas de personas que necesitan ayuda, desde accidentes menores hasta situaciones más graves. Mi trabajo es estar atento, calmar a los llamantes y coordinar la asistencia necesaria. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Estaba revisando los registros de llamadas cuando sonó el teléfono. Contesté con mi saludo estándar, esperando una emergencia común. La voz que escuché al otro lado de la línea era de una mujer claramente aterrorizada. Hablaba rápido y entrecortada, describiendo lo que estaba sucediendo. No mencionaba quién o qué la estaba atacando, pero su miedo era palpable. Podía escuchar el pánico en cada palabra que decía. Decía que algo estaba fuera de su casa, algo que no podía describir con claridad. Su voz temblaba mientras trataba de darme una ubicación exacta. A medida que hablaba, el ruido de fondo era inquietante. Había crujidos y golpes que no podía identificar. La mujer seguía hablando, cada vez más desesperada. Decía que la criatura se movía rápidamente alrededor de su casa, rasgando las paredes y ventanas. Nunca decía qué era, pero la forma en que describía los sonidos y los movimientos me hizo imaginar una presencia que no pertenecía a este mundo. Mientras escuchaba, traté de mantener la calma y registrar todos los detalles que pudiera. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que la ansiedad me dominara. Tenía que escuchar cada palabra y cada sonido para entender lo que estaba sucediendo. De repente, la voz de la mujer se interrumpió bruscamente. Lo siguiente que escuché fue un ruido ensordecedor, como si algo grande hubiera chocado contra la casa. La línea se cortó. Quedé en silencio, con el auricular aún en la mano, tratando de procesar lo que había escuchado. Todo había sido tan rápido y confuso. La única certeza que tenía era que algo muy real y muy peligroso estaba sucediendo en esa casa.
Inmediatamente envié una unidad de emergencia a la ubicación que la mujer había mencionado antes de que la llamada se interrumpiera. Tenía que asegurarme de que alguien llegara allí lo más pronto posible. Mientras tanto, traté de mantener la calma y esperar noticias. Los minutos que pasaron mientras esperaba parecieron eternos. Pensaba en la descripción que la mujer había dado y en los sonidos extraños que había escuchado. Nada de eso tenía sentido, pero sabía que no era mi trabajo entenderlo, sino asegurarme de que la ayuda llegara a tiempo. Recibí una actualización de la unidad de emergencia. Al llegar a la dirección proporcionada, encontraron la casa destrozada. Las puertas y ventanas estaban rotas y había marcas de garras en las paredes. No encontraron a la mujer que había llamado, pero sí rastros de una lucha violenta. Los oficiales estaban conmocionados por lo que vieron y no podían explicar lo que había sucedido. Nadie pudo encontrar a la mujer ni a la criatura que describió. Era como si ambos hubieran desaparecido en el aire. El incidente dejó una marca en todos los que trabajamos en esa central. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos sabíamos que algo inexplicable había ocurrido. La llamada, los sonidos, la desaparición de la mujer, todo seguía siendo un misterio. Los días pasaron y traté de volver a mi rutina normal, pero siempre quedaba esa sensación de inquietud. Sabía que había presenciado algo que escapaba a toda lógica y explicación. Cada noche, al empezar mi turno, no podía evitar pensar en aquella llamada y en la mujer aterrorizada que había intentado pedir ayuda. Con el tiempo, acepté que nunca sabría lo que realmente sucedió esa noche. Sin embargo, el recuerdo de esa llamada y la desesperación en la voz de la mujer permanecieron conmigo. La experiencia me dejó más consciente de lo desconocido y de las fuerzas que pueden estar más allá de nuestra comprensión. En mi trabajo sigo respondiendo llamadas de emergencia, pero siempre con una cautela renovada, recordando que a veces lo que no se puede explicar es lo más aterrador de todo. La central de emergencias volvió a su rutina habitual, pero todos estábamos más alerta, esperando lo inesperado. Sabíamos que lo inexplicable podía suceder en cualquier momento, y eso cambió la forma en que veíamos nuestro trabajo. La llamada de aquella noche se convirtió en una leyenda dentro de la central, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que debemos estar preparados para enfrentarlas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas.